¿Presenciaste una boda desastrosa? ¿Qué pasó? Fue una boda enorme, con más de 300 invitados. Resulta que la novia estaba teniendo un romance con el esposo de su propia prima. La prima ya se había enterado un tiempo antes, pero decidió esperar hasta la boda para ir de mesa en mesa contando a todos que la novia estaba acostándose con su marido. Al pobre novio lo dejaron totalmente fuera de lugar, sin que se lo esperara para nada. Lo más triste de todo es que el suegro, que tenía una buena posición económica, había abierto un restaurante especialmente para apoyar al muchacho. Al final, no solo perdió a su esposa, sino también el restaurante que le había dado su familia. Una situación realmente desgarradora. He asistido a varias bodas, pero esta sin duda fue la más digna de una telenovela. Cuando trabajaba en un club campestre, una vez me tocó montar la mesa de postres para una boda realmente desastrosa. Estaba colocando todo cuando la gente empezó a llegar, aunque la ceremonia en sí se suponía que ya debía estar en marcha, así que nada estaba completamente listo. La pareja brillaba por su ausencia y el ambiente se sentía más a funeral que a celebración. La gente solo murmuraba en voz baja entre ellos. Busqué al fotógrafo de la boda porque sabía que él tendría los detalles, y lo encontré conversando con una de las damas de honor. Resulta que la pareja era muy cristiana y conservadora, además de muy joven, como de 19 o 20 años. El novio había sido enviado a un campamento para curar la homosexualidad cuando estaba en la secundaria. Después de que lo descubrieran saliendo con su mejor amigo, allí pasó como un año. Al salir, conoce a esta chica y deciden casarse. Sin embargo, 2 meses antes de la boda, se topa con el chico con el que lo habían cachado y, al darse cuenta de que extraña su amistad, vuelven a juntarse. A medida que se acerca el día de la boda, él comienza a cuestionarse qué diablos está haciendo. Y la noche antes de la ceremonia va a la casa de ese amigo y comprende que sigue siendo gay y que quiere estar con él. Llama a la novia para decírselo, pero ella se niega a aceptar que él no va a presentarse. Así que ella pasa por todo ese proceso. Arreglarse, tomarse fotos, llegar a la ceremonia. Y él no aparece, tal como lo había dicho. La novia pierde la cabeza y lo llama en altavoz dentro de la iglesia, para que todos escuchen. Él grita del otro lado: soy gay, me gustan los hombres. Lo amo a él, y mis padres ya no pueden obligarme. Esto no es por ti, y me lo agradecerás con el tiempo. Fue un momento incierto y lleno de tensión que nadie en esa boda pudo olvidar. Soy fotógrafo de bodas y hace un par de años me tocó cubrir una bastante elegante, en un lugar al aire libre súper exclusivo, en medio de la nada. El lugar era impresionante, con una gran escalinata de concreto flanqueada por fuentes de agua que bajaban hasta el altar. La idea era que la novia se viera como si estuviera descendiendo del cielo ante todos los invitados. La ceremonia empezó, el cortejo nupcial bajó y tomó su lugar. Entonces apareció la novia, acompañada de su papá. Dio unos 3 o 4 pasos bajando las escaleras de concreto cuando, de repente, uno de sus zapatos se salió y perdió el equilibrio. Cayó de espaldas desde una buena altura y sufrió daños graves en su sonrisa. Un líquido rojo comenzó a teñir el suelo alrededor. El lugar estaba tan apartado que la ambulancia tardó como 40 minutos en llegar, y ella estaba sufriendo muchísimo por el dolor. Por suerte al final todo salió bien, y unas semanas después me enviaron un correo para avisarme la nueva fecha de la boda. Esta vez, lo más importante, ni una escalera a la vista. Estaba estudiando fotografía y trabajaba como asistente para un fotógrafo de bodas bastante reconocido. En una ocasión, fuimos a la boda de una pareja. Él usaba cámaras digitales y yo me encargaba de fotografiar con película en blanco y negro. Pasamos el día entero con la pareja. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada del día siguiente, cuando finalmente nos fuimos. Fue un día largo, pero pude darme cuenta de lo profundamente enamorados que estaban. En esas horas llegué a conocerlos bastante bien y realmente les tomé cariño a los dos. A la mañana siguiente, recibí una llamada del fotógrafo. Su voz estaba seca y temblorosa. Me contó que la noche anterior, después de la recepción, le quitaron la vida al novio. 3 hombres irrumpieron en su casa con la intención de robar los regalos de la boda. El novio se levantó para intentar detenerlos, pero fue arrebatado en presencia de la novia. Me quedé en shock por unas 2 semanas. Esto pasó en Sudáfrica, si eso ayuda a entender por qué y cómo pudo suceder algo así. Al fin de semana siguiente, el fotógrafo y yo fuimos a la casa de la novia para entregarle las fotos. Habíamos trabajado a toda velocidad para que ella pudiera tener las imágenes de su esposo lo antes posible. Todo lo hicimos por nuestra cuenta, sin cobrarle un solo centavo por el día, las impresiones ni el álbum. Sentíamos que era lo mínimo que podíamos hacer.
Como mis fotos no eran tan formales, logré capturar esos momentos sinceros entre ellos, en lugar de las típicas fotos posadas de bodas. Entonces, ella no solo recibió el álbum convencional, sino unas 150 imágenes de ellos simplemente siendo pareja. Desde que llegamos y durante las horas que estuvimos, ella no dejó de llorar. La mujer que vi ese día era apenas una sombra de la persona que conocí apenas una semana antes. Esa experiencia me persigue hasta hoy. Quiero añadir que nunca imaginé que esta historia tuviera tanta repercusión. Siento mucho si alguien se incomodó al leerla. Pero creo que es importante abrir los ojos ante esta realidad. Amo Sudáfrica en muchos aspectos, pero es un lugar con problemas muy graves, con tasas de homicidios y agresiones sexuales muy altas. Mi historia no es única ni siquiera especialmente impactante para los estándares sudafricanos. Además, conozco otras historias aún peores que me han contado amigos y vecinos. Yo mismo cargo con un trastorno de estrés postraumático complejo por lo que viví allá. Y varios amigos tuvieron secuelas similares por experiencias parecidas. Espero que mi relato sirva para que algunos reconsideren visitar Sudáfrica. Y que así tal vez pueda salvar algunas vidas. El papá del novio abusó de la confianza y cruzó límites con la novia y también con su propia hija, que en ese entonces era mi pareja. La situación llegó a un punto crítico cuando su hijo, frustrado y al borde, le propinó un puñetazo y para evitar mayores daños, lo encerraron en una minivan por varias horas hasta que su estado de embriaguez cediera. Para aclarar mejor, sí, varios hechos se repiten, y sí, el hombre sobrepasó sus límites tanto con su hija como con la esposa de su hijo. Cabe destacar que el señor estaba completamente ebrio, incluso ya había recibido el golpe. Si no recuerdo mal, tenían sus manos atadas con cinta adhesiva detrás de la espalda. Así lograron mantenerlo recluido en la minivan, con los seguros infantiles activados en las puertas traseras. Él, muy desorientado y sin poder liberarse, quedó totalmente a merced, sin manera de abrir las puertas delanteras. Fui invitado por un amigo de la novia y no conocía a nadie más en la boda. El lugar era increíblemente lujoso, muy exagerado, con varios cientos de invitados en esta celebración típicamente italiana. Durante la hora del cóctel, la dama de honor tomó el micrófono y empezó a dar un discurso. Al principio parecía que buscaba sus palabras, un poco afectada por el alcohol, y comenzó a divagar. De repente, se desvió completamente y soltó que la madre de la novia, quien había partido hacía poco, estaba en contra de esa unión y que eso había contribuido a su triste destino. Para colmo, afirmó que Vinny nunca lograría dejar atrás su vida entre mujeres de dudosa reputación. Varias personas tuvieron que contenerla y retirarla rápidamente para evitar más altercados. Al final, la pareja feliz terminó distanciándose y divorciándose en menos de un año. Esto fue en 2009, más o menos. En el segundo día de la boda, la novia decidió meterse a nadar al océano. La ceremonia y la celebración eran en Tenerife, una isla preciosa. Pero ella se alejó demasiado nadando y, básicamente, estuvo perdida en el mar por unas 9 horas. Finalmente logró regresar, pero estaba en muy malas condiciones. Durante todo ese tiempo, todos estaban en pánico, pensando que se había ahogado. De verdad, fue un día de terror para todos. Cuando volvió, se veía tan mal que incluso daba la impresión de que hubiera sido mejor que no lo lograra. Lo que vino después fue todavía más shocking. El esposo encontró el teléfono de ella y leyó unos mensajes que supuestamente eran de su tía. Pero no pasó mucho tiempo para darse cuenta de que esos mensajes eran bastante subidos de tono y no tenían nada que ver con una tía. Resulta que la novia había estado teniendo una aventura con el padrino de la boda por varios años. Poco después, ellos pidieron la anulación del matrimonio. Y bueno, ahí se fueron $60,000 por la ventana. Fue una de las bodas más lujosas a las que he asistido. Sin duda, terminó de la peor manera. El huracán Iván nos sorprendió en el momento más inesperado. Teníamos la boda planeada para un viernes, pero el embate del fenómeno natural nos alcanzó un jueves. El viernes nos encontrábamos sin electricidad, sentados sin saber qué hacer, cuando recordamos que un vecino era pastor. Así que mi pareja y yo fuimos a su casa. Tocamos la puerta y le pedimos si podía unirnos en matrimonio allí, en el jardín de su hogar. La gran ceremonia en la iglesia tuvo que ser cancelada. Pero terminé casándome al aire libre, con el zumbido de sierras eléctricas y ese ruido constante de fondo. Y bueno, ya han pasado 17 años desde aquel día. Trabajaba en un hotel cuando ocurrió un escándalo que dejó a todos boquiabiertos. El novio y la dama de honor fueron sorprendidos en la azotea compartiendo un encuentro íntimo prohibido. Para colmo, partieron en la limusina que estaba reservada para los recién casados. La novia estaba desconsolada.
La encontré en el lobby, aún con el vestido de novia, llorando sin consuelo. Nadie podía calmarla ni moverla, simplemente permaneció ahí, sumida en su pena durante horas. Edito. Como muchas personas me pidieron, comparto otra historia de un amigo que también trabajó en hoteles. Resumen rápido. La pareja de recién casados terminó enfrentándose a la policía y pasó su primera noche juntos tras las rejas. Fue una boda de grandes proporciones, con barra libre y abundante alcohol. Los invitados, incluido el cortejo nupcial, eran, digamos, personas de perfil complicado, aunque arregladas para la ocasión. La ceremonia transcurrió sin incidentes, pero la recepción se tornó en una celebración intensa de cerveza y licor. Más tarde, el evento comenzó a prolongarse demasiado y el encargado de catering tuvo que informarle al padre de la novia que la hora límite había sido superada y era momento de cerrar. Esto desató una confrontación donde varios integrantes del cortejo se mostraron agresivos. ¿Sabes cuánto pagué? No puede ser así. Finalmente aceptaron, pero la tensión siguió latente. La fiesta continuó en el bar del hotel, donde la bebida seguía fluyendo. El cortejo, aún molesto por el cierre anticipado, mantenía el ánimo caldeado. De repente, algo desencadenó que el novio perdiera el control y comenzara una pelea. Él fue quien inició el altercado, respondiendo cachetadas y golpes. Luego los padrinos se sumaron y el enfrentamiento se volvió general. El personal del hotel logró expulsarlos del bar y la gresca se desplazó hacia la entrada principal. La policía llegó para intentar apaciguar la situación. En un momento dado, el novio intentó agredir a un agente y terminó recibiendo una dura reprimenda. La novia, que hasta entonces solo gritaba desde afuera alentando el conflicto, «Dale fuerte, amor», decidió intervenir. Se lanzó contra una oficial mujer y la golpeó. Eligió a la persona equivocada, porque esa agente resultó ser mucho más resistente de lo que parecía. La derribó con fuerza y la novia cayó contra una maceta, sufriendo una lesión en la nariz que sangró sobre su vestido blanco. Para entonces el patrullero había llegado. Varias personas fueron esposadas y llevadas, entre ellas la pareja de recién casados. Así fue como concluyeron su primera noche juntos en la cárcel. Esta no me pasó a mí, sino a mi primo mayor. Resulta que él fue a una boda donde los novios terminaron siendo estafados por el organizador del evento. Imagínate, una hora antes de que comenzara la ceremonia, no había absolutamente nada en el salón. Ni comida, ni decoración, solo unas cuantas mesas y el lugar parecía más bien un salón de eventos sin usar. Cuando la pareja se dio cuenta de que los habían engañado, descubrieron que el organizador había desaparecido con todo el dinero y se había comprado una casa enorme con lo que les había cobrado. Lo mejor viene después. Cuando los novios decidieron ir a buscar al organizador, lo encontraron durmiendo tranquilamente en esa gran casa. La historia hasta salió en la televisión nacional y, para colmo, varios otros novios que también habían sido estafados lo demandaron. Sin duda, una estafa enorme que dejó a muchas parejas en el aire en el día más importante de sus vidas. He trabajado en la organización y catering de muchas bodas, y he visto de todo. Desde peleas entre invitados, pasteles que se caen, hasta vino tinto derramado en vestidos de novia, de todo un poco. Pero hay una que jamás podré olvidar. Fue una boda que duró todo el día, con una ceremonia pequeña, solo unos pocos familiares y amigos cercanos. Y luego, un gran banquete con un buffet espectacular, lleno de todos los platillos que te puedas imaginar, además de barra libre, todo en el mismo lugar. Los novios habían reservado y pagado para 250 invitados en la noche. Pero al final, apenas llegaron unas 30 personas, como máximo. Se me rompió el corazón por esa pareja. Un granero hermoso, convertido en un salón espectacular, un montón de comida y bebida, buena música, y sin gente. Más o menos a las 10 de la noche el lugar tenía permiso para funcionar hasta las 11. Casi nadie había tocado el buffet. Los pocos que sí comieron apenas hicieron un pequeño hueco en toda esa comida, que estaba pensada para muchas más personas. En ese momento le pregunté a la mamá de la novia si quería que guardara la comida en refrigeración para que la pareja pudiera llevársela a casa, y su respuesta fue: no, todavía faltan muchos invitados por llegar. Fue el momento más incómodo que he vivido en toda mi carrera, pero no llegó nadie más. A eso de las 10:30, en la distancia se alcanzaron a ver unas luces de automóvil. La novia se iluminó, pensando que por fin llegaban los invitados que faltaban. Pero no, solo eran taxis que iban a recoger a los pocos que se quedaron. Esa es la única vez que he trabajado en un evento donde no fue necesario que sacáramos a nadie a la fuerza. A las 11 en punto, el lugar estaba completamente vacío. En resumen, los papás de la novia pagaron todo el día, y la pareja no tenía ningún control sobre la lista de invitados. Sus padres invitaron a todos sus amigos para la recepción de la noche.
pero en realidad eran solo conocidos con los que querían presumir. Al final, nadie sintió ni un poco de interés o compromiso para asistir a una boda en la que ni siquiera conocían a los novios. Básicamente fue más un evento para hacer networking de parte de los papás. Para los que preguntan, creo que los invitados sí confirmaron su asistencia. Pero en lugar de que unos cuantos dijeran, «Va, no los conozco, no importa si no voy», fue la mayoría la que prefirió no presentarse. Una boda enorme, con alrededor de 500 personas. Todo fue idea de la futura esposa. Ella quería una boda gigante que costó como $70,000, yo fui uno de los padrinos. Antes de la ceremonia, el novio estaba súper nervioso. Con tanta gente, quería que todo saliera perfecto porque para ella era la boda de sus sueños, y ya sabes, todo ese rollo. En un momento sacaron el whisky para calmar esos nervios. De unos cuantos tragos tranquilos pasó a que estaba a punto de terminarse la botella. Nosotros le dimos agua, lo metimos a bañar, le cambiamos la ropa y era momento de entrar. Justo a la mitad de sus votos, se le vino la borrachera y vomitó sobre el frente del vestido de ella. Fue terrible, pero al mismo tiempo, casi divertido. A pesar de ese desastre, llevan casi 8 años juntos y con una relación sólida. Durante la universidad trabajé en un salón de eventos bastante elegante en Nueva Jersey, y viví 2 momentos donde una boda terminó hecha un desastre. La primera historia es sencilla. La novia y el padrino fueron sorprendidos en el auto. Pero la segunda, eso fue otro nivel. Nos pareció raro cuando un par de los padrinos pidieron acceso al salón de la recepción durante la hora del cóctel para decorar. No era común ver a los hombres encargándose de eso. De todos modos, pasamos bien las distintas etapas del evento y algo quedó muy claro para nosotros, el personal. La familia de la novia era extremadamente conservadora. No bebían, bailaban poco y observaban con los ojos bien abiertos mientras la familia del novio se desmadraba. Llegó el momento de los discursos. Más o menos a la mitad de la intervención, el padrino dijo algo así como, «Oigan, familia de la novia, sé que creen que su niña es súper dulce, inocente y cristiana, que son la pareja perfecta, pero si quieren ver cómo son realmente, revisen debajo de su asiento». Pues resultó que, pegada bajo cada silla, había una foto de la novia y el novio en plena acción. La familia y amigos del novio estallaron en carcajadas, pero la familia de la novia estaba furiosa. Esa noche se armó tremendo caos con peleas por todos lados. Ya mencioné que todo esto fue en Nueva Jersey. A partir de ese momento, la boda quedó prácticamente arruinada. Me invitaron a la recepción de uno de mis buenos amigos. Ellos llevaban meses casados en el juzgado y vivían felices. Pero al llegar y ver la multitud que había, supe que algo andaba mal. La esposa de mi amigo suele tener ataques de pánico y es tan agorafóbica que, si se siente abrumada, puede romper en llanto. De inmediato llamé a mi amigo para saber qué pasaba y si estaba todo bien. Resultó que los padres de él habían invitado a toda la gente posible sin que él supiera nada. Después de enviarle una foto con toda la gente que había, él y su esposa decidieron que sería mejor irse a una segunda luna de miel en lugar de hacer la recepción. Mi amigo envió un mensaje para disculparse con todos los invitados que él y su esposa habían invitado, y les pidió que se fueran sin avisarle a sus padres. Cuando nos fuimos, los papás tuvieron un ataque de nervios. Hace como 15 años fui a la boda de un compañero del trabajo, y esto pasó justo en la recepción. El lugar era precioso, al aire libre, justo frente a un lago que le daba un toque increíble al ambiente. Bueno, el novio había planeado cantar una canción para su nueva esposa y justo al terminar la última nota, querían encender fuegos artificiales para hacer ese momento aún más especial. El problema fue que cuando llegó esa última nota, los fuegos no aparecieron. Él mantuvo la nota durante como 10 segundos completamente desconcertado y finalmente explotó gritando, «¡Malditos!». Tiró el micrófono y salió corriendo directo a encararse con el encargado de los fuegos artificiales. No pasó a golpes, pero alguien terminó dentro del lago. Después de ese caos, la fiesta se dispersó un poco. Y para rematar la historia, un año después se divorciaron porque el novio fue despedido de su trabajo tras mostrarle sus partes a la hija menor del jefe. Ah, y una cosa más. Después de tanto tiempo no recuerdo qué canción fue. Pero la última palabra era algo así como baby. No creo que haya sido Kissed by a Rose de Seal, como alguien sugirió. Gracias a un usuario, ahora sé que la canción era When I'm With You de Sheriff. Cuando era niño, mi papá tenía varios autos antiguos, algunos incluso veteranos, y solía usarlos para bodas. Siempre me encantaba ayudar limpiando los confetis del auto después de que él llegaba de algún evento. Pero hubo una semana que volvió sin ni un solo confeti en el carro.
Resulta que, camino a la iglesia, la novia cambió de parecer. En lugar de ir a la iglesia con su papá, le pidieron que los llevara al zoológico local porque era su lugar favorito. Y él accedió, dejándolos ahí vestidos completamente con ropa de boda. La idea era que tomarían un taxi de regreso a casa cuando terminaran la visita. Esto pasó antes de que existieran los teléfonos móviles, así que imagino que la gente que esperaba en la iglesia tuvo que quedarse un buen rato. Un dato curioso, en el Reino Unido, los autos veteranos son los fabricados antes de 1919, y los vintage entre 1919 y 1930. Por cierto, acabo de llamar a mi papá para preguntarle si recordaba esta historia, y me dijo que, por lo que alcanzó a escuchar, la novia solo se casaba porque estaba embarazada y creía que era lo que debía hacer. Todo esto a principios de los años 80. Además, me contó que una vez llevó a 2 bodas donde el novio nunca apareció. Imagínate la situación. En una boda, terminó estallando una pelea entre el papá de la novia, el hermano de la novia y un hombre que simplemente estaba hospedado en el mismo hotel. La verdad, no sé qué tanto se pueda llamar pelea, más bien fue el papá y el hermano agrediendo a este hombre. Como sea, los dos terminaron arrestados. Al día siguiente, la novia no podía dejar de llorar durante el desayuno. Completamente desconsolada porque su papá y su hermano pasaron la noche de su boda en la cárcel, enfrentando cargos por la agresión que cometieron contra ese pobre hombre. Fui a una boda en la que los novios optaron por un paquete adquirido a través de Groupon. Lo entiendo, ¿para qué gastar una fortuna en un solo día? Pero parece que el lugar donde se realizó el evento intentó ahorrar hasta el último centavo. Nos encerraron en un salón impregnado de un olor penetrante, similar al de orina de gato, que llevó a varias personas a retirarse casi de inmediato. Las bebidas disponibles salían únicamente de una máquina expendedora. Además, el recinto estaba situado junto al aeropuerto, por lo que cada vez que despegaba un avión, la ceremonia debía pausarse porque ningún sonido se escuchaba. Y para colmo, al día siguiente todos los invitados sufrimos una fuerte intoxicación alimentaria. Edito para compartir otro pasaje, porque aunque no arruinó la boda para los novios, sí empañó la experiencia para el grupo de damas de honor. Yo fui una de ellas. Crucé casi medio mundo en un vuelo que duró más de 10 horas para estar presente. Me encargué de preparar el lugar, organizar las habitaciones, colocar los carteles en las puertas, terminar el plan de asientos, transportar la comida, rehacer el ramo de la novia porque no le gustaba. Y muchas tareas más. Mientras todo esto ocurría, ella se mostró grosera y no dudaba en decir en voz alta que las damas de honor no estaban colaborando. La madrina hacía hasta lo imposible para mantenerla contenta, pero en lugar de agradecerle, le susurró a su hermana: «Debería haberte pedido a ti que fueras mi madrina». Conmigo fue bastante distante y no dejó de cuestionarme si había bajado de peso. Le respondí que sí, que había estado enferma, pero no le di mayor importancia. En la recepción, su nuevo esposo tomó la palabra para leer un discurso que claramente ella había preparado y me dijo frente a más de 100 personas: «Nos alegra mucho que hayas podido entrar en tu vestido». Desde ese día, corté toda comunicación con ella, y lo mismo hicieron la madrina y las otras damas de honor. Los novios decidieron salir a tomar algunas fotos justo después de la ceremonia. Se desaparecieron por casi 5 horas. Nosotros nos quedamos esperando en el lugar de la fiesta. Como nadie tenía noticias de ellos, no pusieron la comida ni arrancó la música con el DJ. Después de un par de horas, muchos invitados se animaron a juntar dinero y hablamos con el encargado para que sacaran la comida y le dijeran al DJ Utai que empezara a tocar. Básicamente, comenzamos la fiesta sin los novios. Cuando finalmente regresaron, se llevaron un buen susto. La comida casi se había acabado, la gente ya estaba pasada de copas y bailando felizmente, y casi nadie recordaba que esa era la celebración de su boda. Al final, la boda en sí no se arruinó, pero todo lo que la rodeaba. Bueno, digamos que nosotros, los invitados, la pasamos genial al tomar las cosas en nuestras manos. Actualización. Como muchos preguntan, sí, tomaron fotos mientras tanto. El fotógrafo hizo lo que pudo, pero para ser sincero, los novios no eran muy fotogénicos y bastante vanidosos, así que pensaron que el fotógrafo iba a hacer magia para que se vieran bien. Él se molestó bastante y de hecho trató de convencerlos de que regresaran antes. La mamá de mi mejor amigo volvió a casarse y tuvo una boda hermosa y bastante lujosa. Pero por alguna razón no contrataron a un DJ. En el último momento, su mamá me pidió que me encargara de la música con un CD y me dio una lista junto con instrucciones verbales de cuándo debía poner cada canción. Yo traté de advertirle que no estaba segura de poder seguirlo bien, pero ella me dijo que tenía confianza en mí.
Resulta que durante toda su vida, ella había soñado con caminar hacia el altar con una canción muy específica, pero simplemente no logré reconocerla. Tenían que empezar la ceremonia justo para que la novia viera la puesta de sol. Así que ella decidió avanzar mientras yo iba pasando rápido por varias canciones equivocadas, para el horror y la diversión del público que estaba allí. Y por años después, cada vez que llamaba a la casa de mi amigo y contestaba su padrastro, él me decía: «Eres tú el que arruinó mi boda, ¿cómo estás?». Quizás no fue que todo se arruinara por completo, pero la tensión estuvo más que evidente. Todo empezó cuando el mejor amigo del novio, que es su hermano, se puso a destrozar sin piedad a la novia y a sus padres. Literalmente los calificó de cazafortunas frente a cientos de familiares y amigos reunidos. Después llegó el momento de cortar el pastel. Al novio le dejaron muy claro que bajo ninguna circunstancia debía embarrarle el pastel en la cara a la novia. Claro que no hizo caso y lo hizo de todos modos. Ella, furiosa, se levantó y desapareció por casi 20 minutos. La fiesta siguió, aunque con ese ambiente tenso. La novia se emborrachó y, según me contaron, esa misma noche terminó desmayada en medio de la calle, todavía con su vestido de novia. Un espectáculo de lo más elegante, sin duda. Ahora están divorciados. Esta es una historia muy personal. Ese día llovió y hacía bastante frío. Nadie se tomó la molestia de encender las luces. Así que las pocas fotos que tengo salieron oscuras y granuladas. Ese mismo año, mis padres se habían divorciado, así que mi papá no quería ni ver a mi mamá. Por eso no se quedó para tomarse una foto conmigo. La mamá de mi esposo ni siquiera se tomó el día libre para venir. Al parecer el dinero le importaba más que la ocasión. Lo bueno es que justo celebramos nuestro 49 aniversario de bodas. Quiero aprovechar para agradecer a todos por sus palabras tan amables y por las recompensas. Esta ha sido la respuesta más grande que he tenido desde que me uní a Reddit. Muchas gracias. Antes me dedicaba a hacer catering, y en una ocasión mi jefe me envió a un lugar remoto en el bosque, justo al lado de un río hermoso. Mientras estábamos cargando la camioneta, me enteré de que mi jefe no nos acompañaría y que, en esencia, yo estaría a cargo de todo. Me aseguró que todo estaba perfectamente organizado y listo. Así que te podrás imaginar la sorpresa cuando llegué a ese lugar y literalmente no había nada preparado. Solo teníamos como una hora de ventaja, así que empecé a improvisar con urgencia. Necesitábamos extensiones para conectar el café y el té, pero simplemente no había ninguna a la mano. Tampoco había mesas donde colocar la comida. Con mucho esfuerzo y creatividad logré solucionar todos esos detalles justo a tiempo. Y cuando los novios llegaron, ¡zas!, se fundió el fusible de nuestra única fuente de energía y todo quedó a oscuras. Reinicié el interruptor, acomodé algunas cosas y justo cuando parecía que todo volvía a funcionar, el fusible volvió a fallar. Este complicado vaivén continuó durante toda la noche. Mientras se desarrollaban los discursos, el primer baile y cada momento especial. Lo más frustrante fue cuando fuimos a enjuagar los platos antes de empacarlos y nos dimos cuenta que, al fundirse los fusibles, la bomba de agua dejó de funcionar y había que cebarla nuevamente. En ese instante pensé: olvídalo, mejor nos llevamos todo sucio, y el equipo y yo nos quedamos varias horas después del largo viaje de regreso para lavar todo a mano. Ese día trabajé 15 horas seguidas sin descanso, y aún así no pude salvar esa boda. Por supuesto, renuncié a ese trabajo.